Hola amigos, ¿cómo están? Soy Giacomo Casas aquí en el programa de todos los miércoles de Dietas y Más en simultáneo con la página de Trome y el Facebook de Giacomo Casas, siempre acompañado por el excelentísimo señor Percy Vargas. Percy, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Giacomo? ¿Cómo están todas las personas que se van conectando ya a la transmisión? Estamos en vivo como todos los miércoles, aquí transmitiendo en De Dietas y Más. La semana pasada quedaron muchas preguntas sueltas, subimos también muchas consultas con respecto al tema de alimentación y pacientes COVID, ¿no? Pacientes que hayan sufrido la enfermedad y que no saben si han tenido secuelas o no. Entonces, desde el lado nutricional, Giacomo nos va a dar todos los tips para mejorar esa parte que quizá estamos dejando de lado y no se está tomando la atención debida con respecto a qué cosas debemos consumir para vencer un poco las secuelas, ¿no? O aminorar quizá las secuelas, podríamos decir, ¿no, Giacomo? Sí, como conversamos la vez anterior, la semana pasada, muchas personas, o sea, nosotros mismos, ya a estas alturas del camino, conocemos a alguien o sabemos que alguien tuvo un familiar o un conocido que tuvo COVID, ¿no? El problema es qué secuelas hay. Uno, estamos hablando de las personas que fueron internadas, que están o que en este momento están siendo internadas, y dos, las personas que ya sea en este momento o que en su momento estuvieron haciendo cuarentena en casa y teniendo los problemas propios de la enfermedad de alguna u otra forma. Entonces, esto es lo que no se toca. Lo que no se toca es cómo alimentar a esta persona. ¿Necesita una alimentación especial? Sí. ¿El paciente con COVID-19 necesita una alimentación especial? Sí, sí necesita. ¿Por qué? Porque su organismo cambió. ¿Por qué? Porque su organismo ha sido atacado. ¿Por qué? Porque hubo daño a nivel general, porque el COVID lo que genera es una especie de inflamación generalizada generalizada, o sea, en todo el cuerpo se inflama, entre comillas, y nosotros podemos ayudar a mejorar la salida de este proceso. ¿Por qué? Porque volvemos a repetir, o sea, las personas que tuvieron COVID o que tienen COVID en este momento van a tener consecuencias a largo plazo de todas maneras, unas en menor grado en relación a otras, o dicho de una manera más trágica, unas en mayor grado en relación a otras. Así que ya estamos en vivo, compartan la publicación, yo en este momento voy a compartir la publicación y mientras compartimos la publicación, sigan a nuestro gran amigo Percy Vargas. Percy, ¿dónde estamos, Percy? En Instagram como Percy Vargas 1 y cualquier sugerencia también para el programa, cualquier mensaje relacionado y como bien ya lo dijo Giacomo, hoy el tema es alimentación para pacientes que han sufrido coronavirus, así que muy atentos con las recomendaciones que nos va a dar hoy Giacomo y también con las preguntas que tengan que hacerle. Aprovechen este espacio para comunicarle, dejarle todos sus mensajes a través de los comentarios, vamos a estar leyéndolos muy atentos, así que ya como mientras va compartiendo, ya saben, ustedes también pueden compartir la transmisión, estamos en vivo a través del Facebook de Trome y del Facebook de Giacomo Casas en simultáneo. Así que arrancamos, ¿qué te parece Giacomo con todas las consultas y todos los consejos que tienes que brindarnos con respecto al tema de coronavirus y la alimentación que es necesaria para los pacientes que han sufrido esta enfermedad? Sí, vamos, pregunten, compartan la publicación. Lo que vamos a hablar es sobre la alimentación, que sí se necesita una alimentación especial para aquellos pacientes que tienen o han tenido coronavirus, ¿no? Para los que recién se conectan, para la gente nueva que se está conectando con nosotros, yo compartí con ustedes la semana pasada algo que me dolió mucho a mí como nutricionista, ¿no? Mi madre en el mes de mayo tuvo el COVID y estuvo internada. Ella estuvo internada 13 días. La alimentación de ella era una alimentación, lo que nosotros conocemos en clínica como una dieta blanda. Una dieta blanda, el desayuno era una taza de avena y un pan con mermelada. Ahora vamos a ver qué tanto era lo que ella necesitaba, o sea, qué tanto estaba bien planificado eso, ¿no? Estamos hablando, ella estuvo internada en una clínica, entonces supuestamente en una clínica tienen que cuidar algunos detalles o se escapan menos detalles que podría escaparse de repente en un sitio donde hay más atención, hay una atención mucho más rápida que tiene que ser un hospital, que es
la clínica es un poquito más personalizada, por lo menos eso es lo que se espera. Mientras vamos conversando, cuéntanos tu historia, cuéntanos cuáles son tus dudas, cuéntanos qué mitos crees tú, qué alimentos crees tú que son buenos consumir durante el proceso. Vamos a hablar durante el proceso y después del proceso, ¿no? Cuéntanos, no estoy viendo, tú ves que no sé qué pasa, pero sí, ¿tienes preguntas por ahí? Sí, a ver, pues, si no actualizar. Yo tengo aquí algunas consultas que ya nos están haciendo. Nos preguntan si pueden comer grasas, parrillas, ¿no? Todo lo que quizá ahora se ha puesto un poco más, entre comillas, de moda, porque hay muchas más facilidades también para acceder a estos productos, ¿no? El tema de pollos a la brasa, hamburguesa, ¿no? Entonces, ¿qué tan favorable nos preguntan por aquí que es que consuman ese tipo de alimentos? Mira, apenas se abre la aplicación, del delivery, la gente desesperada, que el dedo que les duele. Eso vamos a hacer, o sea, es una pregunta interesante, porque sí, pues no, o sea, estamos confinados, porque igual seguimos en casa y tanto tiempo, y la gente busca una salida, aunque sea relacionar la calle con la comida, aunque la comida te la llevan en casa. Pero no sé qué pasa con mi máquina, no sé, no llego a ver los comentarios, pero bueno, tú por favor léeme los comentarios. Sí, los que vayan llegando, no te preocupes. ¿Qué te parece si arrancamos entonces ya como con los tips? Ay, espérate, tengo acá una falla, la falla es mía. Un minuto. Sí. Okay, estamos en vivo, ya saben, no se preocupen. Hoy vamos a hablar de los alimentos y el tema de coronavirus. Para personas que han sufrido de esta enfermedad, ¿qué alimentación pueden aplicar ahora para aliviar un poco también quizás las secuelas y, por qué no, algunos órganos que han quedado quizás dañados, ¿no? Prevenir un poco este tipo de consecuencias. Sí, pero Percy, no solamente hablemos de personas que han salido, sino personas que en este momento, o sea, tú si sabes que hay algún familiar, comparte esto en tu página. Tú si sabes que tienes algún amigo, etiquétalo, comparte en tu página. Tratemos de difundir este mensaje que no es un mensaje que normalmente se dé, porque no estamos hablando o sea, la gente no habla de una alimentación especial para aquellas personas que tienen o tuvieron coronavirus o que tuvieron el COVID-19. Y sí la hay. Hay una dieta especial, sí la hay. Nosotros hablamos del proceso COVID como un proceso inflamatorio. Entonces nosotros desde ya, para poder prevenir, hay sustancias que ya se están usando, hay nutrientes que ya se están usando y están estudiándose para poder un poco aguantar todo este daño inflamatorio. Y los resultados que se están dando es muy bueno. Se utiliza este nutriente antes, se utiliza durante y se utiliza después. Ojo, estamos hablando de pacientes que pueden haber sido hospitalizados, pero que no están en UCI, sino pacientes hospitalizados. Estamos hablando de pacientes que han llevado cuarentena en casa, y estamos hablando de aquellos que ya salieron porque las secuelas continúan. ¿Y de qué alimento, de qué nutriente estamos hablando? Estamos hablando del omega 3. El omega 3 es un poderoso antiinflamatorio. Es un poderoso antiinflamatorio. Entonces el omega 3 es uno de los nutrientes que se está estudiando mucho y se está observando que ayuda a menorar el proceso y ayuda al paciente convaleciente, ayuda también a salir más rápido del problema. No, estamos hablando, vuelvo a repetir, del omega 3. Acá me entró una pregunta. ¿Por qué los pacientes que han tenido COVID presentan caída de pelo? Sí, tiene que ver con, sí, hay una alteración también. Lo que pasa es que el COVID daña a nivel de todo el cuerpo. Hay un proceso, vuelvo a repetir, un proceso inflamatorio en todo el organismo, y sí, es muy común la caída de pelo o de cabello en pacientes que han pasado el COVID, o sea, los que ya están saliendo del proceso. Entonces, el consumo de omega 3 es importantísimo para el tema inflamatorio. ¿Dónde está el omega 3? El omega 3 es un tipo de grasa muy especial. El omega 3 está, como está acá en la foto, está en la palta, está en el aceite de oliva, está en las aceitunas,
El aceite de oliva se prepara de las aceitunas, así que la fuente primaria o la fuente inicial, la fuente más cercana y más barata, son las aceitunas. Aceitunas, aceite de oliva, la palta y el chocolate, pero el chocolate mayor a 80% de cacao. Siempre digo, come. Siempre, hay que precisar eso bien siempre, que el chocolate debe ser con 80% de cacao, ¿verdad, Giacomo? Para darnos una buena fuente y disminuir la carga de azúcar, sí. En este caso, sí. Porque nosotros siempre decimos, si quieren comer un chocolate que sea sano, busquen el de 70. Pero en este caso muy específico, buscar de 80 o 85 para arriba, ¿no? Estamos hablando de procesos inflamatorios en COVID, y la persona que tiene COVID en este momento y que está en casa, o la persona que ya salió, ya está de alta, lo que tiene que consumir es mucho omega 3. Omega 3 proveniente del pescado, que por lo menos deberías de consumir unas 3 veces a la semana pescado. Consumir aceite de oliva, pero el aceite de oliva es caro, la aceituna es más barata, la puedes comprar, y consumir aceitunas, unas 20 aceitunas en la mañana, unas 20 aceitunas en la tarde, y en el almuerzo también unas 10 a 20 aceitunas, y con esto estás dando una buena dosis de omega 3 a tu dieta diaria. Y si quieres darte un gustito, entre comillas, puedes comer chocolate, pero chocolate de más de 80% de cacao. Ya, como por acá nos preguntan si el chocolate no complicaría el tema quizá de la flema, las personas que tienen problemas de respiración, por ahí quizá el tema de alergias. Lo que empeora el problema es el azúcar. Estamos hablando de un chocolate de 80%, la cantidad de azúcar que tiene no es muy alta. El problema es cuando hay mucha concentración de azúcar, y eso lo vemos en chocolates que son de 20-25% de cacao, y el resto es casi todo azúcar. Ahí sí habría problemas. Tenemos por aquí más consultas, nos están llegando al Facebook. Ya saben, sigan compartiendo la transmisión. Estamos en vivo con Giacomo Casas en De Dietas y Más. Hoy hablando de alimentación para pacientes que padecen o han padecido el coronavirus. A ver, por aquí nos siguen preguntando también por el tema de los embutidos, productos embutidos, enlatados, atún, jamón. ¿Qué tan favorable es el consumo de estos alimentos? Nosotros hablamos de alimentos, o sea, nuestra alimentación, ya sea estando en el proceso COVID o habiendo pasado el proceso. Ojo, haber pasado el proceso no significa una semana o dos, significa 1 o 2 meses después, porque las secuelas se arrastran por mucho tiempo. Nora ya nos dice, un paciente recuperado de COVID debe esperar ¿cuánto tiempo debe esperar para volver a hacer ejercicios? Algunos neumólogos hablan alrededor de 6 meses a más, ¿no? Porque dependiendo de la gravedad, muchos pueden tener daño pulmonar, y el pulmón se va cicatrizando, entre comillas, y esto va a demorar todavía tiempo, y entonces la capacidad pulmonar todavía, la recuperación puede ser lenta, ¿no? Inclusive hay los chequeos, se dice esperar hasta 1 año a ver qué pasó realmente con los pulmones. Entonces estamos hablando nosotros de lo principal, es una gran fuente de omega 3. El omega 3 como fuente, como alimento ya estudiado, que va a ayudar en este proceso, va a ayudar a tratar de menguar el proceso inflamatorio. Si yo, que todavía no tengo COVID, no he tenido COVID, yo debería de protegerme si se habla de megadosis de omega 3, ya sea como suplemento o como consumo alto en alimentos que tengan omega 3. Desde ya, yo les recomiendo a aquellos que no han tenido COVID que consuman omega 3 para poder soportar el problema si es que aparece. Ok, el omega 3, vuelvo a repetir, va a ayudar en el proceso inflamatorio que se da durante la enfermedad de coronavirus. Omega 3, dime, perfecto. Nos pregunta por aquí Marisela Vázquez si podemos consumir o no comidas picantes en este periodo, ¿no? Porque dicen que irrita la garganta el consumo de los picantes en los alimentos. El tema de los estimulantes, nosotros tenemos que, a ver, vamos a diferenciar un poco y vamos a ver qué es lo que pasa en el cuerpo, ¿ya? El COVID
lo estamos repitiendo 1000 veces, o sea, genera un proceso inflamatorio en todo el cuerpo. ¿Cuál es dónde se afecta mayormente la persona? En el sistema respiratorio. Una persona que ha tenido COVID, ¿qué es lo que pasa? Ya sea en casa, la persona que ha tenido COVID en casa, con una afección respiratoria, lo que hace es estar en reposo. Y si tú estás en reposo, yo estoy en mi casa, en cuarentena, cuidándome, no salgo, pero me muevo un poco. Una persona que está en reposo, la masa muscular disminuye bastante. Pierde mucha masa muscular, pero también pierde mucha masa muscular. Acuérdense que las proteínas están distribuidas en todo el cuerpo, así que la pérdida de proteínas o de masa muscular, que es el músculo que nosotros conocemos, la pérdida se da en todo el organismo. Entonces hay una pérdida de masa muscular, y más aún en aquellas personas que han estado hospitalizadas donde están en inacción. O sea, yo estoy en mi casa en cuarentena, o yo estoy en mi casa porque tengo COVID y no me muevo mucho, porque si me muevo mucho me agito, entonces estoy tranquilo. Y una persona que está internada está echada casi todo el tiempo, ¿no? Casi todo el tiempo. Entonces hay una pérdida de masa muscular. Entonces, y además el cuerpo consume mucho músculo por el llamado estrés metabólico que se da en cualquier enfermedad, pero mucho más si hablamos de una enfermedad como el COVID que ataca todo el organismo. El COVID, vuelvo a repetir, es una enfermedad que produce un proceso inflamatorio y ataca todo el cuerpo, y esto produce estrés, lo que nosotros conocemos en clínica como estrés metabólico, y eso hace que el cuerpo consuma muchas proteínas, y la masa muscular es una de las primeras que se deprime. Y lo otro es que el cuerpo, al tener un daño a nivel respiratorio, al cuerpo ingresa poco oxígeno. Entonces nosotros debemos de cuidar ese poco oxígeno que entra, debemos de cuidar nuestra masa muscular y recuperarla después de que pase el proceso. Lo que tenemos que hacer, hablamos de el gran antiinflamatorio, el gran nutriente que se está estudiando, que es el omega 3, proveniente de las aceitunas, de la palta, el aceite de oliva, también de los frutos secos, pero los frutos secos sí hay que comerlo con mucho cuidado, porque puede ser un arma de doble filo. Ahora les decimos por qué. Debemos de cuidar la pérdida de masa muscular. Entonces, si mi cuerpo está entrando poco oxígeno, ¿sí? El poco oxígeno que entra, mi cuerpo tiene que utilizarlo bien, ¿sí? Ojo, esto es para personas que están con COVID en este momento, o que están saliendo del proceso, o que ya inclusive han salido uno o más tiempo más, o 2 veces más, perdón. Esto compártanlo en su página en este instante, compártanlo, etiqueten a aquella persona que ustedes crean que esto le es muy importante. Saludo a Kelly Ross, habla de las temperaturas de los líquidos. Saludo a Giselle Chirito, perdón. Entonces, nosotros debemos de hacer que nuestro cuerpo, el poco oxígeno que use, lo utilice bien. Nosotros conocemos, hay alimentos que se llaman, que se mide el consumo hay alimentos que consumen más oxígeno que otros en su proceso de oxidación o en su proceso metabólico. Uh-huh. Hay alimentos que van a necesitar más oxígeno para poder procesar. Okay. Como que necesitas más fuego para cocinar algo parecido sucede en el cuerpo. El cuerpo necesita más oxígeno para poder procesar el alimento. O sea, alimentos debemos evitar. Exacto. Los que consumen más oxígeno son los que debemos evitar. La persona, cuando está con COVID, necesita aprovechar el poco oxígeno que tiene en el cuerpo. Y si nosotros consumimos alimentos que consumen mucho oxígeno, ¿qué pasa? Estamos agotando lo poco que ingresa al cuerpo. Entonces hay que evitar, hay que reducir en lo posible esos alimentos que consumen mucho oxígeno. ¿Y cuáles son? Son los carbohidratos, los azúcares. Los azúcares consumen mucho oxígeno, y eso debemos de evitar o disminuir en gran cantidad. Estamos hablando, para los que recién se conectan con nosotros, hoy estamos hablando de la alimentación especial que necesita un paciente que tiene COVID o que ha pasado por el proceso de COVID. Entonces tenemos que disminuir la carga de carbohidratos, sobre todo los carbohidratos simples. ¿Cuáles son los carbohidratos? Los carbohidratos o los azúcares son
El trigo, vamos a dar los básicos. El trigo, y del trigo que viene el pan, viene el fideo y vienen los postres. El pan, el fideo y los postres son ya refinados. Estos van a consumir más oxígeno que el mismo trigo, que el trigo como tal. El arroz, la papa, la yuca, estos alimentos consumen mucho oxígeno para que el cuerpo los procese. Entonces, esto debemos de bajar bastante. ¿Qué alimentos debemos de consumir? Alimentos que por un lado me van a ayudar a mejorar la masa muscular y por el otro lado me van a ayudar a desinflamar el cuerpo, que son, coincidentemente, las grasas y las proteínas. Las grasas y las proteínas son los alimentos que menos consumen oxígeno. ¿Y qué me van a dar esa libertad para poder comer? Me van a dar esa ayuda que mi cuerpo necesita, uno, para desinflamar, para ayudarme en el proceso desinflamatorio, y dos, para recuperar mi masa muscular que lo perdí en este llamado estrés metabólico. O sea, ya como debemos evitar entonces pedir lo que nos preguntaron al inicio, ¿no? El tema de los delivery, las hamburguesas, las barrillas, ¿no? El pollito a la brasa. Entonces, no recomiendas quizá para pacientes por coronavirus por lo que mencionas, ¿no? Porque consume mucho oxígeno en su proceso de oxidación. Justamente estos carbohidratos, por eso no quise responder, son los que van a consumir más oxígeno en todo este proceso, ¿no? Los carbohidratos son los que me van a consumir más oxígeno. Entonces, a tratar de disminuir, yo no digo retirarlos completamente de la dieta porque el cuerpo necesita azúcares para poder vivir, pero sí disminuirlo a su máxima expresión. Tratar de comer lo menos que se pueda. No sé, ¿hay preguntas, Percy? ¿Preguntas por ahí? Sí, por aquí también nos preguntaban ya cómo el tema de los cítricos, si es adecuado o no consumirlos, ¿no? En este periodo. El tema con los cítricos, nuestro cuerpo convaleciente necesita muchos nutrientes. ¿Por qué? Porque en un periodo de enfermedad, cualquiera sea esta, hay dos enfermedades que consumen mucho, hacen que nuestro cuerpo se acelere mucho. La más común es la enfermedad respiratoria y la otra es la enfermedad renal. La enfermedad respiratoria consume mucho nuestro cuerpo, entonces consume muchos nutrientes también. Los cítricos, las frutas como tal, debemos de consumirlas y son necesarias, pero en estado natural, no en jugos, sino en estado natural, en fruta. ¿Por qué? Porque al tomarlas en jugo, ¿qué estoy liberando, Percy? Cuando tomo el jugo, ¿recuerdas que hablamos de eso en algún momento? Sí, bueno, recuerdo que recomendabas comerlas, no sé, picaditas quizá, pero no en jugos. No en jugos, porque si lo tomas en jugo, hay mucha carga de azúcar libre. Y lo que nosotros debemos de bajar es el azúcar. El azúcar o los carbohidratos es lo que debemos disminuir bastante para que el cuerpo pueda utilizar mejor el oxígeno. Entonces, nosotros como receta debemos de, uno, bajar los carbohidratos. Dos, consumir grasas, pero grasas de la buena. Grasas, y el omega 3 es importante. El omega 6, que es una grasa buena, pero en este caso se vuelve una grasa no tan buena, no tan bienvenida. El omega 6 es un tipo de grasa que lo vamos a encontrar en el aceite de soya. Uh-huh. Así que el aceite de soya, en estos casos, no deberíamos de consumir. Ya y justo nos preguntaba también Yanela Pimentel, ¿qué frutas pueden consumir, ¿no? ¿Cuál de repente son más recomendables según tu punto de vista? La recomendación es tener una variedad de frutas, ¿sí? Tener una variedad de frutas. Las frutas siempre las recomiendo en estos casos que acompañen a las comidas, pero, acá viene el otro tema. Nosotros hablamos de que el cuerpo no consuma mucho oxígeno, ¿ya? Hemos hablado de alimentos que consumen, que hacen que tu cuerpo gaste mucho oxígeno, entonces esos alimentos hay que decirles que no. Pero también, cuando uno come en gran cantidad, nuestro cuerpo consume oxígeno. Nuestro cuerpo trabaja más. Entonces nuestra alimentación no debe ser así abundante, nuestra alimentación debe ser de a poquito. Y con alimentos que no sean difíciles de digerir, porque mientras más difícil de digerir es un alimento, ¿qué pasa? Mi cuerpo necesita
más energía y por ende más oxígeno para poder procesar el alimento. Entonces yo tengo que consumir los alimentos muy digeribles. ¿Y cómo puedo hacer que un alimento sea más digerible que el otro? ¿Cuál es el mecanismo más fácil de hacerlo digerible? ¿Cuál crees tú? ¿Cuál creen ustedes, señores, en casa, que es la forma como uno puede hacer que un alimento se digiera mucho más rápido? A ver, se me ocurre ya como de una forma así fría, quizás, no sé, licuarlo. Licuarlo puede ser, ¿no? Puede ser. Vamos, mientras la gente responde, nosotros respondemos algunas preguntas, Percy. Sí, como tengo otro comentario de Laura Verónica Enríquez, que nos cuenta que su padre salió del COVID hace 3 meses y perdió como 15 kilos, ¿no? Y cometimos el error de darle comer de todo. Mi padre comenzó a rechazar todo, nos cuenta. Gracias a Dios ya comenzó a comer un poco más. Su pregunta es, ¿qué debe comer ahora que tiene fibrosis pulmonar como secuela del COVID? Ya, nosotros hablamos de la recuperación pulmonar los neumólogos dicen que tendríamos que hacer chequeo de 6 meses hasta 1 año. Hasta después del año recién podríamos saber cómo quedó realmente el pulmón, porque los tiempos de cicatrización van a ser muy variables entre persona y persona. Si tenemos a un paciente que sale de COVID, lo peor que podemos hacer es darle de comer de todo y en mucha cantidad, porque estamos viendo que si tú le das mucha cantidad, tu cuerpo va a necesitar más oxígeno, ¿sí? Para poder procesar eso, y el poco oxígeno que entra va a ser utilizado solamente por la comida, por el proceso de comer. Entonces, eso es lo peor que podemos hacer. No debemos darle de comer un montón. ¡Ay, pobrecito, bajó 15 kilos! ¡Vamos a engordarlo, papá! No. Lo que tienes que hacer, si ha perdido esos 15 kilos, es muy probable que gran parte de esa pérdida sea por pérdida de masa muscular. Tenemos que darle alimentos porque su cuerpo, como ha perdido músculo, también está ahí queriendo recibir lo que tú le des para que el músculo pueda volver a una situación casi como antes de la enfermedad. Entonces, las carnes son importantes. Las carnes, las proteínas. Estamos hablando nosotros, si hablamos de proteína de origen vegetal, estaríamos hablando de las menestras. El tema es que las menestras tienen carbohidratos. Entonces, no me sirve. Entonces, yo tendría que buscar un suplemento. Si somos vegetarianos, podríamos tener algunas alternativas como el tofu, que es la carne de soya, para darle al paciente, ¿no? Y si hablamos de carnes como tal, le damos la carne de pescado como primera alternativa. ¿Y cuántas veces? Unas 3 veces a la semana. La cantidad, vuelvo a repetir, el paciente con COVID o el paciente que ha pasado por el proceso de COVID no debe de consumir en gran cantidad, debe consumir en una cantidad pequeña, y su alimentación tiene que haber una gran dosis de omega 3, el omega 3 de la palta, de la aceituna, del aceite de oliva, como fuente principal. Tiene que tener verduras también, pero una de las formas de poder hacer más digerible los alimentos a ver, voy a leer, ¿ya? Frutas con verduras verdes no está bien, dice Nora Llanos. Por aquí es sancochar todos los alimentos. ¿Cómo? Sancochar todos los alimentos, nos dicen por acá. Va por ahí. La respuesta es cocer el alimento. No necesariamente sancochado. Puede ser a la brasa, puede ser al horno, al vapor. Puede ser al vapor, puede ser en guiso, puede ser frito, pero que esté bien cocido. Mientras más cocido esté el alimento, más rápido se digiere. Y las verduras, en este caso, la recomendación es que sean cocidas. En algún momento alguien preguntó sobre el ceviche. No, el ceviche no. Tiene que ser el pescado cocido. El alimento tiene que estar cocido y muy cocido. Muy cocido, ya sea en la preparación que sea, ya sea frito, ya sea sancochado, ya sea guisado, ya sea al horno, en cualquiera de las preparaciones que ustedes hagan, pero que esté muy cocido.
Entonces nosotros tenemos que tener un alimento en cantidad pequeña, pero muy cocida para que la digestión sea muy rápida y el cuerpo no necesite trabajar tanto para poder digerirlo, porque mientras más trabaja el cuerpo para digerir un alimento, más oxígeno va a usar. Ya ¿Sí? como. Tengo por aquí, ya estamos entrando en los minutos finales del programa, el tiempo se ha pasado volando, pero yo tengo por aquí una pregunta, también nos hacía llegar Ada Mariela Rosales, nos pregunta alimentación para personas de bajos recursos, ¿no? Que nos pueda ayudar a recuperar y generar energía, ¿no? Para pacientes también post-COVID. Sí, nosotros te damos muchas alternativas, ¿no? O sea, te decimos, puedes consumir aceite de oliva, pero el aceite de oliva sabemos que es caro. Entonces tenemos las aceitunas que son más baratas, ¿no? Entonces tenemos esa alternativa. El aceite de girasol también tiene una buena dosis de omega 3 que lo conseguimos y es muchísimo más barato que el aceite de oliva. Entonces, en general, casi todos, salvo el aceite de soya, tienen una buena dosis de aceite de omega 3 que es importante para el proceso desinflamatorio, el proceso, para pasar el proceso inflamatorio que se generó a causa del COVID. Si estamos hablando de una alimentación básica, lo que debemos de consumir son más granos que alimentos procesados. Por ejemplo, yo como trigo, que es mucho más barato que comprar fideo, que comprar pan o que tener un postre. Entonces el trigo en pequeña cantidad va a utilizar menos oxígeno que lo que podría utilizar un pan, un pedazo de pan, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿Cómo? nosotros tenemos, sí, Percy. Hablemos eso también en los minutos finales sobre el quión, porque nos está preguntando muchísimo sobre las propiedades y si es o no favorable en este periodo, porque se escucha muchísimo sobre las bondades del quión, ¿no? Incluso hace unos meses se puso tan de moda que hasta se agotaba en los mercados. Sí, hay un estudio en Japón sobre el quión y sobre la eficacia o sobre el uso en pacientes con COVID. Y sí, se ha observado que hay una respuesta positiva, pero es el quión azul que hay en Japón. Uh-huh. ¿Ya No el, entiendes? En Japón. ¿Y cuáles serían los beneficios entonces del quión que podemos encontrar nosotros en el mercado, en el supermercado? El quión es un desinflamatorio, es un antiinflamatorio, pero no es tan potente como si lo es el omega 3. Ojo, ¿sí? Y el quión que se está estudiando no es el quión de acá, el quión es el quión de Japón. Entonces, Japón o China, perdón, si no me estoy confundiendo. Entonces, cada, cada geografía maneja diferentes tipos de cultivos, ¿no? Entonces no podemos comparar, por lo menos porque no hay un estudio con el quión de acá, el que consumimos nosotros, en relación al COVID. No hay ningún estudio y nosotros nos basamos en evidencias. La evidencia científica nos dice que el de acá no se sabe nada. Entonces, la cúrcuma... Perdón, dime, Percy. La miel de abeja, porque también tenemos muchísimas preguntas relacionadas a miel de abeja, porque te recomiendan, te dicen, ¿sabes qué? Miel de abeja para combatir esto, miel de abeja para el COVID. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? La miel de abeja, ¿qué es? Es azúcar. Ojo, la miel de abeja es azúcar. Y entonces nosotros debemos de bajar el azúcar, debemos disminuir, deberíamos de retirar el azúcar. Si estás en ese proceso, quitarte el azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar va a consumir mucho oxígeno y tú tienes poco oxígeno en el cuerpo. Entonces, la miel de abeja no es lo más recomendable en este proceso. Puede ser muy buena para muchas cosas y yo la recomiendo, pero en este caso particular no lo es. Perfecto. A ver, Nora Llanos está que pregunta y pregunta y no sé cuál es la pregunta. Nora Llanos dice, pollo en una freidora de aire, ¿es bueno y no lleva nada de problema? ¿Preguntas por ahí, Percy? Nos preguntaban también por la cúrcuma, ya como. Sí, la cúrcuma, ya antes de responder sobre la cúrcuma, compartan la publicación, etiqueten a aquellas personas que ustedes crean que esto les es útil. Nosotros en este momento, pónganse a pensar, hemos tenido algún familiar que ha tenido COVID, sí o sí. Hemos tenido y tenemos algún amigo
cercano que ha tenido COVID o algún familiar de algún amigo. O sea, el COVID ya está cerca, te está dando vueltas. Así que esta información es importante para ti, porque no sabes si el día de mañana tú vas a tener COVID o alguien cercano a ti va a tener COVID, y ya, si lo compartes en tu página, lo tienes ahí y no lo vas a tener que buscar. ¿Por qué? Porque cuando lo necesites, vas a entrar. Compártelo en tu página y etiqueta a aquellas personas. Compártelo y compártelo. Compártelo en tu página de manera pública si quieres que las demás personas también sepan de lo que estamos hablando. La cúrcuma, si hay estudios. ¿Qué es la cúrcuma? ¿Sabes lo que es la cúrcuma, Percy? Lo que comúnmente le llaman el palillo, si no me equivoco. Es el palillo, exacto, la cúrcuma o el palillo. Hay estudios que sí hace que entra, ¿cómo te puedo decir? Se engancha, si podríamos decirlo de alguna forma, con el virus. Y en cierta disminuye la virulencia. O sea, se ha visto que sí hay cierto cambio positivo entre el consumo de cúrcuma y el virus como tal. Y con el té verde también. Con el té verde, el consumo de té verde, 1 litro de té verde, va a disminuir la virulencia del virus, valga la redundancia. O sea, estamos hablando, y eso lo quería dejar para el final, la cúrcuma y el té verde, hay estudios que sí se ve un beneficio positivo en relación a la infección con el COVID. Pero si hablamos de la alimentación como tal, para resumir un poco, tenemos que, 1, la alimentación tiene que ser en pequeñas cantidades, no grandes cantidades de alimentos que estén muy cocidos. Ojo, muy cocidos. ¿Qué tiene que tener cada uno de estos alimentos? A mi madre le dieron avena y le dieron un pan con mermelada. Eso es lo peor que puede tener. Eso es lo peor que pudieron haberle dado. Avena, pan y mermelada. 3 carbohidratos grandes. ¿Perdón, Percy? Carbohidratos que debemos evitar, como mencionabas. Carbohidratos que debemos evitar. Entonces, en el desayuno yo puedo tener un par de huevos o puedo tener un pedazo de palta, y ese puede ser mi desayuno, acompañado con una infusión sin azúcar. Ese puede ser mi desayuno. A media mañana estábamos hablando en algún momento de los frutos secos, que hay que tener cuidado porque también tienen carbohidratos, pero tienen una alta carga de grasas y grasas buenas, sobre todo de omega 3. Entonces, comer de a poquitos los frutos secos, 1, 2, 3, y comer poquito. O sea, puedo comerme unos 50 gramos de frutos secos en el día, que puede ser el maní, puede ser la almendra, puede ser la pecana, o podemos picar, como yo a veces lo hago, con aceitunas. Aceitunas, me como unas 2 o 3 aceitunas o 5 aceitunas por vez, y voy comiendo cada 1 o 2 horas, y voy comiendo durante todo el día. Le estoy dando a mi cuerpo energía suficiente para que pueda trabajar, le estoy dando grasa buena que me va a ayudar a desinflamar, y estoy evitando la carga alta de azúcares o de carbohidratos. Y el almuerzo también tiene que ser pequeño, bien cocido, que puede ser un filete o filete y medio de pescado, ¿sí? Acompañado por verduras cocidas, o como bien lo dijiste tú, Percy, en su momento, puedo tener un extracto de verduras. La idea es que mi cuerpo trabaje lo menos posible. Ojo, en este momento estamos hablando de un caso muy particular. La idea es que el cuerpo trabaje lo menos posible. Mientras más cocido sea el alimento, mi cuerpo trabajará menos y de esa forma utilizará menos oxígeno. Buenísimo, Giacomo. Entonces, con estas ideas cerramos. ¿Qué te parece el programa? ¿Queda algún tema pendiente? Hemos tratado de leer la mayoría de los comentarios que nos han llegado, pero ya saben que lo pueden hacer también a través de nuestras redes sociales por si tienen alguna otra consulta adicional. Sí, quiero responder a Nora Llanos, que está que me revienta acá el Facebook, preguntando: respóndeme, por favor. No jugo de frutas, no extracto de frutas. Respondida. Ahí está, listo, Giacomo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por conectarte como todos los miércoles a través de Dietas y Más aquí en Trome. Y nada, a seguir cuidándonos, ¿verdad, Giacomo? No bajar la guardia. No bajar la guardia, a seguir cuidándonos, y todas las preguntas que ustedes tengan nos escriben al Facebook de Giacomo Casas o al Facebook de Trome, o escriben y sigan al señor Percy Vargas en el Instagram como Percy Vargas 1. ¿Percy Vargas 1 es Percy? Así es, Percy Vargas 1, cualquier un mensaje adicional.
Así que muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles aquí en De Dietas y Más. Cuídense, a seguir cuidándonos, ya saben, prioricemos nuestra salud, cuídense.